जय श्री गुरु गौरांग गिरिधारी राधा वल्लभ माधव जी की जय। कृष्ण गौरम महाराज की जय। श्री राधा दामोदर की जय। निखिल पृष्ठ विष्णुपाद स्तोत्र सत्य श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी शिव गुरुदेव की जय। कोटि वैष्णव वृंद की जय। समागत गौर भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंदे। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। पञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पवनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आनन्दलीलमय विग्रहाय मवदिव्य विसुन्दराय तस्मै महप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलोकल्मषनाशाय जन्मपतये नमः। अजनुलंबित भुजो कनकवदातो संकीर्तनाय कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरो जुगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमस्ते गुरुदेवाय सर्वसिद्धिप्रदायिने सर्वमंगलरूपाय सर्वानन्दविदायिने त्रयस्वभूत जगन्नाथ गुरो संसारवानिना दग्धं मम कलदाष्टं च त्वमहं शरणं गतः। नामश्रेष्ठं मनुमपि शुचिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजं रूपरिं माधुरीं गोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरमहो राधिकमाधवासं प्रप्तो यस्य प्रतिकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। प्रकाश्रीमन्नवद्वीपे द्विनेत्रं द्विभुजं गुरुं वराभयप्रदं शन्तं स्मरेत् नमपूर्वकं स्मरेत् तं गोपिकावृषभरेस्तनयन्ति केसि सेवाधिकारिणि गुरो निजपादपद्मं दास्यं प्रदाय कुर्मं व्रजकानने श्रीराधाङ्घ्रिसेवनरसं सुखिनीं सुखाब्दं राधसन्मुखसंसक्तिं सखिसङ्गनिवासिनीं त्वयं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं। नमो विष्णुपादाय राधिकायै प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायणीति नाम्नि देवं नारायणं वन्दे वृन्दावननिवासिनम् अनन्तगुणभूषिता कोटिवत्सलरूपिणं गौरकृपविग्रहाय गौरङ्गस्य प्रियात्मने तं रूपं सततं वन्दे मज्जीवनस्य जीवनं विरहेण सदय चेतव पादपद्मेश मे आश्रया चरणे देहि गुरुदेव कृपामयम्। राधपक्षपातित्वेन कृष्णपक्षपराजिता अत्युल्लासहर्षनन्द तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे राधिकप्रियजना हे ललिता गुणानुगा हे श्रीनारायण देव जयति कीर्ति सर्वदा। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Today is Vyasa-puja of Srila Gurudeva, and this morning Chitananda Prabhu was glorifying Srila Gurudeva. I heard that there are some Gurudev's disciples amongst us, so I would like to ask them to speak first. And the first is who? What's the name? La señora de la camiseta amarilla. Chandramukhi Didi. Chandramukhi. Okay, please give her the mic. And this mic also. Okay, so she will start then because we're late. Haribol. 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 Ya lo agarré, ya, ok. Haribol.
¿Qué tal? Bienvenidos al Vyasa-puja de nuestro maestro espiritual, Srila Maharaj. Hoy se celebra entonces la aparición de nuestro Gurudeva. De alguna manera ya sabía que iba a tener que decir algo, estuve todo el día pensando, bueno, ahora qué voy a decir, ¿no? Tenía varias perspectivas en la cual encarar esta pequeña charla. Y estuve en la duda prácticamente hasta el final. Y bueno, voy a intentar decir algo que me represente por un lado y que pueda de alguna manera representar también, que sea un poquitito, una gotita de Gurudeva. Mi historia es que yo me hice devota hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Muchos acá no habían nacido. Cuando yo me hice devota. Hace muchos años. Entonces, un poco es que cuando me hice Hare Krishna, no es que me hice Hare Krishna, sino que me di cuenta que era Hare Krishna. Esa quizás es una diferencia con la gran mayoría de los devotos, que cuando conocen la conciencia de Krishna se hacen devotos. En cambio, en mi caso, se puede decir que yo ya era devota y que cuando conocí a los devotos me di cuenta que era devota. O sea, me di cuenta que tenía una pertenencia con los devotos. Porque, bueno, básicamente porque yo ya era vegetariana hace muchos años, cantaba mantras, tenía una visión de Dios muy similar al de la conciencia de Krishna, prácticamente igualito. Entonces, se puede decir que yo me di cuenta, cuando conocí a los Hare Krishna, me di cuenta, yo soy una Hare Krishna. ¿Ya? Me acuerdo la primera vez que escuché una clase, para mí fue muy fuerte, porque fue como que esa sensación de pertenencia, que para mí fue muy rara la sensación de pertenencia, que ese grupo de gente que estaba ahí era mi grupo. Fue chocante. Y de esa manera viví en ashram muchos años, 16 años para ser más exacto, 16 años de vida de ashram, desde el 82 al 98. Y de ahí entonces, después de todo ese periodo, estuve un tiempo viviendo por mi cuenta, hasta que en el 2007, debido a un enorme percance que tuve administrativo con el grupo al cual pertenecía en ese momento, entré en crisis espiritual. ¿Y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Para mí era una situación bien compleja, porque, digo, habiendo sido devota toda mi vida, no había una opción como no ser devoto, o sea, o no intentar por lo menos ser devoto, o sea, era algo que tenía que continuar sí o sí, tenía que seguir. Estaba bien confundida en el 2007, estaba súper confundida, sí, no sabía para dónde agarrar. Y en ese momento entonces, un devoto conocido mío, me dijo, le dije que estaba quemada, pero sí estaba quemada hasta las raíces, hasta las cenizas. No había una parte de mí que no estuviera prendida a fuego. Entonces, cuando le conté a la persona cómo me sentía, me dijo como que bueno, que tenía que revisar entonces mis bases espirituales, saber cuál era la decisión que yo iba a tomar frente a esa situación. Entonces, dije, sí, pensé, tengo que tomar una decisión, sí o sí tengo que decidirme, porque no puedo seguir en esta situación que estoy ahora. Y entonces yo sabía que esa persona estaba refugiada en mi Gurudeva, en Srila Maharaj, y le pregunté, ¿y a usted le parece? Le dije que me refugie entonces en Srila Maharaj. Me dijo, no, usted piensa, usted ahí busca, averigüe, saque sus propias conclusiones, me dijo. O sea, no me dijo para nada que me acerque a mi maestro espiritual.
Entonces, lo que a mí se me ocurrió es, yo había escuchado mucha propaganda en contra de mi maestro espiritual en ese momento, institucional, mucha propaganda en contra. Entonces yo dije, bueno, voy a averiguar, a ver qué es lo que dicen en contra, a ver cuáles son los argumentos que habían en contra en ese momento. Entonces busqué una página web donde estaban los argumentos en contra de mi maestro espiritual. Y eran prácticamente todos filosóficos. Y cuando yo leí esos argumentos, me di cuenta que esos argumentos eran iguales a la idea que yo había desarrollado en todos esos años sobre la conciencia de Krishna, perteneciendo a un movimiento Vaishnava. O sea, mi estilo de búsqueda espiritual coincidía con las cosas que decían en contra de mi maestro espiritual en esa página institucional del movimiento al cual yo pertenecía en ese momento. Entonces, de la misma manera, como cuando me hice Hare Krishna, descubrí que yo era entonces una Hare Krishna, de la misma forma, cuando conocí el pensamiento de mi maestro espiritual, me di cuenta que yo era una aspirante a discípula de Srila Narayana Maharaj. Y eso también fue un descubrimiento bien fuerte, bien significativo, bien un antes y un después. Pero el primer cambio, el cambio que tuve en un comienzo, no es nada en relación al que sentí cuando me puse en contacto con Srila Narayana Maharaj. O sea, el cambio a nivel espiritual, el cambio a nivel profundo que tuve cuando cuando me di cuenta que era una Hare Krishna, no es nada en relación a lo que experimenté dentro de la vida espiritual cuando tomé refugio de mi Gurudeva. Se puede decir que en realidad mi verdadera vida espiritual comenzó cuando conocí en mi vida, cuando tuve el contacto con Srila Narayana Maharaj. No. ¿Por qué? Porque él es un verdadero Vaishnava de lo más avanzado. Él es un verdadero Uttama Bhakta, un verdadero devoto puro más avanzado. Él es un asociado eterno, no solo de Krishna, es un asociado eterno de Srimati Radhika, como exactamente dice las reverencias a él. Las reverencias a él señala que él es muy querido por Srimati Radhika. Él tiene una relación muy cercana con Srimati Radhika. Entonces, cuando me puse en contacto con Srila Gurudeva, entonces recién ahí pude entender lo que es estar bajo la guía o querer estar bajo la guía de un asociado de Radha Krishna. Ese fue el gran descubrimiento. Qué tan importante es para la vida espiritual el maestro espiritual, tener un maestro espiritual genuino, tener un maestro espiritual que sea un guía auténtico, que realmente lo guía a uno dentro de la vida espiritual, que realmente a uno lo conecte con la sucesión discipular, que realmente a uno le dé esa chispa, ese poquito de luz que a uno lo pueda llevar hacia una verdadera vida espiritual. Ahora, si voy a ver el resto de las decisiones de mi vida, es un desastre. Los que me conocen personalmente ya saben más o menos de qué les hablo, pero sí, en mi país se dice cantar un tango, porque los tangos no son muy tristes, son muy lamentables, ¿no? Entonces, con mi vida podría cantar un tango, de las malas decisiones, tanto de vidas previas como de esta vida, cómo se manifiestan en forma negativa dentro de la vida. Pero esas dos buenas decisiones, tanto la de hacerme Hare Krishna como la de refugiarme en mi maestro espiritual, me reconcilian conmigo misma como persona. Digo, bueno, es cierto, no tengo ninguna cualificación, es cierto, soy una boba, es cierto, he cometido muchos errores, muchísimos, así, innumerables,
pero tomé dos decisiones que fueron dos decisiones que hicieron que el resto de las malas decisiones sean nada, sean como cositas, porque esas dos buenas decisiones me iluminan tanto la vida que ya puedo, el resto ya que importa. Así que bueno, ahora estamos acá con esta misma oportunidad que yo he tenido. Ustedes comparten esta misma oportunidad también. ¿Cuál es la oportunidad? La oportunidad es de acercarse a la sucesión discipular, de alguna manera. Acercarse a una sucesión discipular fidedigna. Acercarse a la posibilidad de tener una guía, como Srila Narayana Maharaj, como mi Gurudeva, en su vida. De alguna manera, esa es la única manera de empezar una verdadera vida espiritual. Es la única manera de realmente conectarse con Radha Krishna. Bueno, gracias por haber venido entonces. Jai Srila Gurudeva ki Jai Krishna. Jai Shri Krishna Prabhu. Puspanjalis. Hare Krishna, buenas noches. Maharaj, acepten mis reverencias, por favor. Devotos todos. Mi respeto, mi afecto, mis reverencias. ¿No? ¿Eso qué? No. Primero, por favor, permítanme ofrecer mis reverencias a mi maestro espiritual. Namam Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Srimad Bhakti Vedanta Narayan Swami. Hoy es un año que estoy aquí en esta casa. También quisiera agradecer profundamente, con toda la humildad que puedo tener, a los devotos por habernos acogido, a mi familia, a mí, aquí. Ha sido un año increíble. Damodar Maharaj me permitió un pequeño servicio aquí y eso ha sido una oportunidad que considero y tomo como directamente de mi maestro espiritual para tener algún tipo de asociación y un tipo de servicio. Eso quiero agradecerlo sinceramente, porque considero que nada de lo que ocurre aquí es ajeno a la voluntad, a la energía que proviene desde el corazón de mi maestro espiritual. Hay mucha filosofía respecto al significado de Vyasa-puja. Toda la teología Vaishnava se sustenta en una verdad importantísima como es Guru Tattva. Sin embargo, Guru Tattva es una de las verdades más difíciles de comprender. Hablar de mi maestro espiritual es una tarea que sin la bendición de los Vaishnavas es imposible. Entonces yo en este momento quisiera por favor pedirle sus bendiciones para poder tratar de glorificar adecuadamente a mi maestro espiritual, algo que es imposible, adecuadamente. Así como Sri Krishna Bhagavan es imposible, insondable en sus glorias, las glorias de sus devotos puros también son insondables. El 2010 dejó este mundo fenoménico, pero cada día, por verdad, por tatua, tratamos de entender que él nunca se fue.
recuerdo mucho que él dijo, voy a estar tan cerca de ustedes como el aliento que respiran, como el aire que respiran. Entonces, no puedo hablar de él como algo ausente, como un evento que fue. Trato de entender que él está presente y en esta oportunidad, si tengo que hablar, siento que él está aquí, en el corazón de sus devotos, en el corazón de sus mejores seguidores. Entonces, solo puedo poner mi verdad. Y esta verdad es una profunda gratitud, que además tiene que ver con la total descualificación que tengo para ser su discípulo. Tengo que agradecerle este último año, sinceramente, a cada uno de ustedes, por su paciencia, por su asociación, por la belleza de su asociación. No tengo ninguna cualificación. Sé que mi maestro espiritual no disfrutaba sus Vyasa-pujas. Es más, leímos en su biografía que los primeros años él nunca permitió ceremonias de Vyasa-puja. Él honraba en este día a toda la asociación discipular. No aceptaba una glorificación así. Por eso quisiera que todos en este día, para estar con su espíritu, recordemos, honremos profundamente a todo el Gurú Varga. Y si tengo que dirigirme a él, solamente quiero, con su permiso, pedirle que por favor comprenda mis limitaciones, pedirle que por favor me siga acompañando, me siga ayudando en mi vida espiritual. Y esta ayuda viene a través del Vaishnava, a través de cada uno de ustedes, porque yo sé que mi maestro espiritual reside en el corazón de sus mejores devotos y veo muchos de ellos aquí. Solo eso. Por favor, acepten mis reverencias, Maharaj, mis sentidas reverencias. Hare Krishna, muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Hare Krishna. Prema Mai. ¿Quieres decir algo? Discípula del Guru. Yeah, she's her name. What name? Prema Mai. Prema Mai. Por favor. Please take this. Okay, this mic. Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Bueno, yo solo puedo decir que, como dijo Chandramukhi, la decisión mejor de la vida fue refugiarme en mi Gurudeva, ¿no? Realmente es el cambio en la vida, él está presente siempre en sus libros, cada vez que lees algo de él es como nuevo, cada vez hay alguna enseñanza, es tan dulce todo lo que él dice. Mirar todos los días sus ojos azules y ofrecerle un incienso y unas flores es algo que realmente llena el corazón, ¿no? Tengo la suerte de tener hermanos espirituales que son realmente mi sostén, ¿no? Mi guía. Justo en la mañana estuvimos también celebrándolo. Y bueno, realmente nada es casualidad. Todos nos juntamos alrededor de alguien como él, ¿no? Todos estamos bendecidos porque al final él es el que nos guía. Solamente tengo que agradecerle y pedirle que me haga mejor devota y que me guíe, ¿no? Que nos siga guiando. Realmente, cada vez que hablo de él, nunca puedo hablar porque siempre me quiebro, pero mi corazón se llena de gozo cuando lo veo cada día y cuando escucho lo que él dice, ¿no? Sus libros, realmente sus libros son maravillosos. Yo los invito a todos a que lean su biografía, a que lean todo lo que él dice, porque ahí está él siempre lo dice, está él ahí. Y el corazón se llena
se llena con cada frase, ¿no? Con la dulzura con el que él quería a sus devotos. Y los que han tenido la suerte, como muchos de acá, de estar cerca de él, Dios mío, eso realmente es una bendición. Yo no la tuve, pero realmente él está con nosotros. Hare Krishna. Siempre Prabhu, ¿quiere decir alguna cosita? Shama Sundar Prabhu, let's skip 5 minutes. Primero que todo, ofrezco mis reverencias a los pies del loto de mi maestro espiritual, Sripad Madhusudan Maharaj, y a todos los devotos Vaishnavas presentes aquí y siguiéndonos en nuestra sangha. Primero que todo, no creo que estoy nada calificado para hablar de las glorias de mis maestros espirituales, pero cuando un sadhu invita a poder compartir su corazón y lo que uno siente de su camino espiritual, hay que tomar siempre la oportunidad, porque son ocasiones únicas. Hoy celebramos un año de empezar otra vez un movimiento aquí en Lima, en este día tan auspicioso del advenimiento de Srila Gurudeva, Narayana Goswami Maharaj, que para devotos neófitos como yo, siempre son historias que escuchamos de acharyas tan avanzados. No tengo muchos años en la filosofía Vaishnava, pero uno a través de los testimonios de los sadhus, de los devotos avanzados, uno se da cuenta del impacto que esos maestros, acharyas, han tenido en nuestra vida. Y si bien es cierto, hoy no estoy nada calificado para hablar de las glorias de Srila Gurudeva porque me falta mucha experiencia, sí creo que a través de mi propio maestro espiritual estamos en un momento único de poder observar lo que es un alma iluminada, un alma liberada. Y si bien es cierto, es difícil entender este legado, esa sucesión discipular de todos los maestros que vienen antes de nosotros, me siento increíblemente afortunado de vivir, creo yo, en uno de los discípulos muy cercanos de Srila Gurudeva, mi maestro espiritual, que ni siquiera tengo también suficiente calificación para entender la amplitud completa de lo que significa seguir a un maestro así, pero a través de sus devotos más cercanos, nuestros sadhus, todos los prabhuris que nos acompañan y todos los devotos con quien podemos compartir esos momentos, me siento muy afortunado de saber que este camino existe y que esos acharyas están ahí para guiarnos. Y eso es la eterna motivación del camino espiritual de uno, y nos motiva en el día a día cuando estamos atrapados en cosas materiales. Repito, no tengo ni la suficiente experiencia o calificación para atreverme de hablar de mis maestros espirituales, pero sí de compartir que este camino está abierto para todos nosotros y que el reunirnos aquí y abrir un camino hacia Vrindavan, donde tenemos una casa, donde tenemos no solo uno, sino dos acharyas vivos que han sido discípulos cercanos, directos de esos grandes maestros espirituales. Así que yo he tenido la gran suerte de haber viajado ya varias veces a Vrindavan y muchos aquí también. Solo puedo implorar a mi maestro espiritual que me dé la oportunidad de seguirlo visitando, acercándome a él y a través de ese acercamiento también a los otros maestros espirituales que están en la India, pero que nos abren
la puerta de su casa en nuestro querido templo en Brindavan. Entonces, es lo poquito que me atrevo a compartir, pero agradezco infinitamente la oportunidad de Maharaj. Thank you for letting me speak, even if I'm not at all qualified. Porque esas oportunidades uno tiene que tomarlas para elevar su camino e intentar de acercarse a este ideal que todos estamos siguiendo. Hare Krishna. Gurave Guruchandraya Radhikaya Tadalai Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha. First of all, my unlimited dandavat pranams to lotus feet of Srila Gurudev, Nitya Prishtam Vishnupada Stutra Sata Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj, my Shiksha Gurudeva Som Vishnupada Stutra Sata Srimad Bhaktivedanta Madhusudan Goswami Maharaj, Shrimati Krishna Priyata Kurani. All Rupanugadiya Guru Varga, all Vaishnavas and Vaishnavis and guests assembled here in Lima, Peru. Bhakti Yoga Lima, Radha Damodar, the lotus feet of Radha Damodar. Also those devotees who are watching us online and in recording. So it's pretty understood, so no need to translate. So today is the 102nd anniversary of Srila Gurudev's all auspicious appearance in this world. Hoy es la aparición número 102 de Srila Gurudeva. All auspicious Muy auspiciosa in this world. So, Srila Gurudeva is a very exclusive personality, even amongst the great luminaries of Gaudiya Vaishnava Acharyas. Sri Gurudeva es una personalidad extraordinaria, incluso entre las grandes luminarias del estilo Vaishnava. His input into Gaudiya Sampradaya, into Rupa Nuga Siddhanta is just invaluable. Su input, su... Means you put something into it. Input, how do you say input en español? Inputo. Let's create a new word. La imputo de la Srila Gurudeva. Es grandioso. Lo que ha añadido más, su aporte. El aporte de Gurudev al mundo Vaishnava es muy considerable. Oh, remember. Aporte. Okay. No obligar. Okay. So it is very difficult to find any analogy for that. Y es muy difícil encontrar un ejemplo así. Srila Rupa Goswami has imbibed all the conceptions of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Sri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale. Rupa Goswami entendió todas las concepciones de Chaitanya Mahaprabhu. And the second body of Srila Rupa Goswami is Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Un segundo cuerpo de Srila Rupa Goswami es Srila Vyasa-puja Chakravarti Thakur. Ese niño, Take care of the kids, please. Otherwise, close the door. You can close this door, the ventilation. So, but after Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, Srila Gurudev Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj takes very, very special position because he is the personification of both Srila Rupa Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Así, después de Srila Vyasa-puja Chakravarti Thakur, Srila Gurudev toma una posición muy prominente porque él es una representación de ambos, de Srila Rupa Goswami y Srila Vyasa-puja Chakravarti Thakur. So, Srila Gurudev gave to this world, especially to the Western world,
all the depth of conception of Srila Rupa Goswami, Rupanuga. Srila Gurudev dio al mundo occidental las profundas concepciones de Rupa Goswami. So he gave to the world, especially the Western one. It said that, Especialmente a los occidentales. yeah. Although residents of the Western world, especially, are so much unqualified, Srila Gurudev gave very special mercy to them. Y pese a que los residentes de Occidente no tienen ninguna cualificación, aún así Gurudev les dio muchísima misericordia. So Srila Gurudev made a revolution, really revolution in the world. En realidad Gurudev hizo una revolución en el mundo. He was telling us, nowadays, I think that nowadays nobody speaks such Harikatha. Él decía que hoy en día nadie habla un Harikatha, tal como él hablaba. I know that you don't understand right now. But sometimes you will, sometime you will understand. Gurudev sabía que lo que él estaba diciendo no lo iba a entender nadie, pero sabía que en el futuro lo podría entender. He was thinking, I think that now I'm speaking for maybe one or two of you. Cuando hablaba decía que sé que estoy solo hablando para una o dos personas solamente. Yeah, because Srila Gurudeva was speaking about the reality of spiritual world. Gurudev hablaba de la realidad del universo espiritual. He was speaking about the moods of Vraja Gopis. Él hablaba de los sentimientos de las Vraja Gopis. He was speaking about the feelings of separation which I experienced by Brijabasis when Krishna goes to Mathura. Él hablaba de los sentimientos de separación de los Vrajabasis cuando Krishna se fue a Mathura. He was speaking of Srimati Radhika in such a way that even those people who were not really aware of the subject matter were completely mesmerized. Incluso él hablaba de los sentimientos de Srimati Radhika, que aún gente que no conocía Srimati Radhika, no entendía nada, todavía se quedaban atónitos. In Srimati Radhika's birthplace, Varshana, not birthplace, anyway, her pastime place, Varshana, Srila Gurudev liked to speak and listen to Radha Tattva so much. En Varsana, en cuanto al nacimiento de Srimati Radhika, a Gurudev le gustaba mucho escuchar las glorias de Srimati Radhika. So Srila Gurudev spoke himself and he was making his disciples speak also. Sí, Gurudev allí hablaba él mismo y le hacía a sus discípulos hablar. Everybody had to glorify Srimati Radhika. I want you to speak, I want that person to speak. Ladies also, I want that one to speak, that one to speak, I want them to speak. Todo el mundo tenía que hablar. Gurudev quería que todos sus discípulos y discípulas glorificaran a Srimati Radhika. The social Gurudeva, when we immediately had faith that, oh, this is the resident of Goloka Vrindavan. Sí, uno podía darse cuenta que efectivamente Gurudev era un residente de Goloka Vrindavan. Not only resident of Goloka Vrindavan, but specifically very intimate maidservant of Srimati Radhika. We had that faith. Pero no solo un residente, sino un asociado íntimo de Srimati Radhika. So, how is that? Well, that is his special mercy. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos ver eso? A través de una misericordia especial. Because, well, something we must have done, but mostly Srila Gurudev gave us that mercy. He just was dragging us to spiritual world. He was just taking and dragging us. Básicamente, Gurudev nos estaba a todos arrastrando al mundo espiritual. So he was jokingly saying, I want your hearts to be in my pocket. Sí, Gurudev decía, así a modo de broma, que él quería todos los corazones en su bolsillo. And Srila Gurudev was very expert thief. He was stealing our hearts. Él era un experto ladrón que sabía cómo robar los corazones. Srila Gurudev was born on the Amavasya day of the dark moon, absence of moon. Sí, Gurudev nació en Amavasya, que es el día de luna nueva. Luna nueva, so means dark. Yeah? Es la noche más Yeah. oscura del mes. Yeah, that's why you see the deities today. We saw photos of Vrindavan. They're also dark, Sí, por ejemplo, las deidades de hoy en Vrindavan having dark clothing. vestían un color oscuro. Yeah. So, and in India, there's a belief that if a child is born on Amavasya day,
when there's no moon, he will grow up a thief. Sí, en India se cree que cuando un niño nace en luna nueva, ese niño se convierte en un ladrón. So here you go, Srila Gurudev grew up and became the great thief of hearts. Y eso fue lo que pasó. Gurudev nació en luna nueva y se hizo un gran ladrón de corazones. Grande corazones. Yeah. So that's why he was saying, I want your hearts to be in my pocket. Por eso decía que quiero todos sus corazones en mi And it was so amazing. We were seeing him, and all of a sudden, okay, I cannot live without this person anymore. My heart has been stolen. Sí, era muy extraordinario porque al poco de estar con él, uno se da cuenta que no podía vivir más sin esa personalidad. And Srila Gurudev was seeing everyone, and I mean everyone, like every soul he was seeing. Gurudev veía a todos, a cada alma, Cada alma, with his beautiful blue eyes. con sus maravillosos ojos azules. So it's a great rarity in India, blue eyes, but Srila Gurudev was having. Es algo muy raro que alguien tenga ojos azules en India, pero Gurudev So Srila Gurudev was walking through the crowd and saying, "How are you?" to everyone, like, sí. "How are you? How are you?" like this. Sí, Gurudev caminaba entre la multitud y preguntaba a muchos, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yes, and everybody wanted to be marked by Gurudev. Everybody wanted his attention. Todo el mundo quería todo el mundo quería la atención de Gurudev, quería que Gurudev se dirigiera. And then Srila Gurudev was teaching us, when Gurudev is asking you, "How are you?" don't try to cheat him. Sí, cuando Gurudev quería enseñar que cuando Gurudev te pregunta, ¿cómo estás? No trates de engañarle. Yeah, and he was saying, oh, maybe a disciple had done some nonsense, maybe had, some romance with some lady outside of marriage, and then Srila Gurudev was saying, "How are you?" and disciple is saying, "I'm all right, Srila Gurudev." Sí, quería decir Gurudev que quizás algún discípulo ha hecho algo malo, ha tenido algún romance fuera del matrimonio, una cosa así. Entonces Gurudev le pregunta, ¿cómo estás? Y él dice, estoy bien, Gurudev, no hay problema. And Srila Gurudev was saying that will create the effect of an atom bomb, explosion of an atom bomb. Sí, Gurudev decía que eso puede crear el efecto de una bomba atómica. You cannot hide anything from Gurudev, you cannot cheat. Uno no puede esconder nada a su Guru, no puede engañar a su Guru. So our Gurudev was born in the village of Tiwaripur in Bihar, next to Buxar city. Gurudev nació en el pueblo de Tiwaripur, que está al lado de Buxar, que es una gran ciudad. Very humbly he was saying, oh, I was born very far away in the place where not even visited even by Pandavas. Sí, él humildemente se quejaba de haber nacido en un lugar muy bajo, un lugar en donde ni siquiera los Pandavas pasaron. Bihar historically belongs to, that's the birthplace, I think, of Jarasandha, demon. Bihar, el estado de Bihar, es el lugar donde nació Jarasandha, uno de los demonios. So Gurudev was saying, very, very humbly, he was saying, like, I haven't seen Mahaprabhu, I haven't seen Srila Rupa Goswami, I haven't seen even Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Sí, Gurudev se lamentaba y decía que no he visto a Chaitanya Mahaprabhu, no he visto a Rupa Goswami, no he visto a Vishwanath Chakravarti Thakur. I haven't seen Srila Bhaktivinoda, I haven't seen Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. No he visto a Bhaktivinoda Thakur, a Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. But my Gurudev, our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, mercifully took me by the choti, by the sika. Pero mi Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj, me cogió de la sika and made me a devotee. Y me hizo un devoto. Yes. So Srila Gurudev's village was a very pious place because it was next to the Ganga. And sí, pero en realidad el pueblecito de Srila Gurudev es un lugar muy piadoso porque está cerquita de Ganga. Now it has maybe 4 or 5 kilometers to the Ganga. Ahora hay unos 4 o 5 kilómetros de distancia. But before, it was right on the bank of the Ganga in previous times. Pero antes el río llegaba justo al pueblo. So that village, Tiwaripur, as well as the surrounding villages, were consisting totally of Brahmanas, only Brahmana population. Sí, en ese pueblo solo viven brahmanas. So Gurudev's family name was Shriman Narayan Tiwari. So Tiwari is a famous Brahmana surname.
Sí, el nombre de familia de Srila Gurudeva se llama Narayan Tiwari. Tiwari es un apellido muy famoso, es un apellido brahmana. Srila Gurudev's father was called Pandit Baleshwar Nath Tiwari. Su padre se llamaba Baleshwar Nath Tiwari. And his mother was Sri Lakshmi Devi. Y su madre era Lakshmi Devi. Yeah, so father had two brothers, so two uncles he had. Ella tenía dos hermanos, o sea, Gurudeva tenía dos tíos. So Gurudev had 2 brothers and 4 sisters. Gurudeva tenía dos hermanos y 4 hermanas. Totally there were 8 children in the family. Total eran 8 hijos en la familia. So first child passed away and Srila Gurudev was second. Así el primer niño murió y Gurudeva era el segundo. So he became the eldest. Así él se convirtió en el mayor. And he had 2 brothers, Vishwanath and Siddhanath. Él tenía 2 hermanos, Vyasa-puja y Siddhanath. And 4 sisters. Y 4 hermanas. So 2 of them we saw, Pulakeshwari and Anapi, the youngest one. Nosotros vimos a 2 de ellas, Pulakeshwari and Anapi. Anapi. Yeah. Anapi. Pulakeshwari and Anapi. So they're still on this planet. So Srila Gurudev was the leader of the family and the best helper of his father. Srila Guru was helping his hermanas. When we were visiting Srila Gurudev's house, now it's rebuilt, you know. So just in front of there's a study room where Gurudev was doing his classes and he was helping his brothers and sisters also. Also, Srila Gurudev was very expert in many fields. He was physically very strong. Had completo grandioso stamina. Mucha stamina. So every day he was walking to the Ganga at 4 o'clock, actually running and doing Ganga puja. He was bathing in the Ganga. Todos los días iba al Ganges corriendo, son 4 kilómetros, hacía puya al Ganges, se bañaba en el Ganges y después regresaba. Yeah, maybe even more than 5 years. Then, first Srila Gurudeva was studying in a primary school, but then he went to secondary, I think, for some time in Dalsagar, near Tiwaripur. Sí, Gurudeva fue a una escuela, en Tiwaripur, después en la secundaria pasó al pueblo de al lado, Dalsagar. And then it got closed somehow, so he was forced to go all the way to Baksar for the gymnasium. Y después fue a lo que es el high school, que es en Baksar. Y Baksar de Tiwaripur está como a 15 kilómetros más o menos, 16, 17 kilómetros. Y todos los días iba y venía caminando. And the distance was minimum 8 kilometers. And every day Srila Gurudeva was running up and down. Running back also. Todos los días Gurudeva iba y venía. Yes, he was running. Yeah. So he was expert in all fields. He was an expert wrestler, expert footballer, expert, specialist of all kinds of sports. Sí, él era un deportista y especialista también en muchos temas diferentes. Footballer. También jugaba fútbol. And once he remembers that he was helping his father and he had to carry a very large stack of hay. You know, hay means grass, cut grass. Una vez ayudando a su padre tuvo que llevar una gran forja de heno. Yes, so he was carrying that a long distance and he was practically unable to carry it at the end, but he was so much determined, I must do that. So finally when he put it, then he said, okay, and that was it.
llevando ese paquete de no durante una larga distancia. Al final no podía más, pero su determinación era tal que tenía que terminarlo, de servir a su padre hasta que por fin llegó al lugar. Entonces le cansó. Srila Gurudeva was very religious from his childhood. His family belonged to Sri Sampradaya and they were worshipping Lord Ram. Gurudeva viene de una familia religiosa, su familia era de la Sri Sampradaya, que eran a Vaishnava, y worshipping Lord Ram. Sí, y él adoraba al Señor Rama. So when Srila, like he was hearing Ramayana from very childhood, he was reading Ramayana for hours. He was like Ramayana was his blood. Sí, él estudiaba, escuchaba el Ramayana. En realidad el Ramayana era su sangre. And when he was engaging in his school in jumping competition, y cuando competía en la escuela, digamos, corriendo, so he was jumping best of all. Why? Because when, you know, long jump, él era el mejor de todos, sobre todo en el salto largo. Because when he was doing long jump, just when he was about to jump, he was saying Ram and jumping very, very far. His results were best. Así, cuando él iba a dar el salto de longitud, antes de saltar él cantaba el nombre Ram, Ram. Entonces eso da impulso. Yes, so Srila Gurudeva was first field in all fields. Y en ese sentido Gurudeva era siempre el primero. So then, after finishing his gymnasium, he became the teacher, like primary teacher, I think, in a primary school. Después de terminar su gimnasio, él era profesor en la primaria. So he was doing very good, and then there was a possibility to take a post of police officer in Bengali border. Así, después de un tiempo, debido a sus cualidades, fue posible para él obtener un puesto en la policía entre Bihar y Bengala. When we hear these lilas, you know, these are Naravat lilas, like human-like pastimes. Sí, esos son lilas que parecen lilas de pasatiempos de seres humanos. We should not think that, oh, these belong to ordinary person. Never, never, never. These are just very, very wonderful and sweet pastimes. Así uno no debería pensar que son pasatiempos ordinarias, sino que son actividades de una personalidad realizada. Where the devotion of the great Guru, Acharya, becomes sometimes visible, sometimes not very visible, but it's always there. La devoción de una gran personalidad a veces es visible, otras veces no, pero no quiere decir que no haya. Siempre está. Yes. So when Gurudeva was accepted to the police service, he had to do some physical examination. Cuando Gurudeva fue aceptado para la policía, tuvo que hacer varios exámenes físicos. And he had to run, let's say, long run. Yes. Él tenía que correr larga distancia. So first, the participants, competitors, had to run one way and then to return and run back. Across the stadium. Across the stadium. Yeah. So, but Srila Gurudeva made one trick. So, truco. So everybody ran to the end of first side, and Gurudev saw that, they were going first. And he waited for them, and when they were coming back, he joined them. So he waited for some time, rested, and he was running with them along, and he ran first. He was first. Así hizo un truquito que cuando todos los corredores llegaron al extremo y ya volvían, estaba en alguna parte por acá. Y cuando ya le pasan, pues enseguida empieza a correr y gana la carrera. So they said to the judge, oh, this Tiwari, he was very cute, cunning, and he actually cheated us, and he waited for us, and then he came first. Así los participantes se quejaban del truco de Gurudeva. Yes. But Gurudev said, oh, you want to compete with me again? Let's run again. They were out of breath, like this. Let's run with me again. Okay, you want? So they, okay. Yes. So after that,
Srila Gurudeva was working in a far location on Bengali border as a police officer. Así, después de eso trabajó como policía en la frontera entre Bihar y Bengala. So he had one senior officer whose name was Mr. Banerjee. Había un oficial que se llamaba Mr. Banerjee. So that officer was Bengali and he was very religious. Ese oficial era bengalí y era muy religioso. So he invited one sadhu, one great saintly person, to his house. Así, él invitó a un sadhu a su casa. So that person's name was Sri Narottamana Brahmachari Prabhu. Ese sadhu era Sri Narottamana Das Prabhu. Brahmachari. So he belonged to Devananda Gaudiya Math, and he was together with our Param Gurudev, Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj. Later he became a sannyasi and his name became Srila Bhakti Kamal Madhusudan Maharaj. He had a vow he took for the whole life. Every day he took a vow to speak Srimad Bhagavatam. So when he came to Gurudev's village, actually, Tiwaripur, I think it was, yes. So he was speaking Srimad Bhagavatam every evening. Así cuando él llegó a la aldea, él hablaba todos los días Srimad Bhagavatam. So along with Narottamana Brahmachari, Prabhu, Srila Bhakti Vedanta Trivikram Maharaj also came. Con Narottamana Brahmachari también Radhanath Adhikari or Srila Bhakti Vedanta Trivikrama Goswami Maharaj also came. Yes. So Srila Gurudev could not understand Bengali at that time, and Sri Narottamana Brahmachari could not understand Hindi. Sí, en aquel tiempo Gurudev no hablaba bengalí y Narottam Prabhu no hablaba hindi. Narottamana. So Srila Gurudev had many questions, and he had to ask those questions in English, which was the common known language. Así Gurudev tenía muchas preguntas y la única manera de hacerlas era a través del inglés, que era la lengua. So it's very symbolic that Srila Gurudev's first Srimad Bhagavatam Harikatha was spoken in English, and he was asking his questions in English language. Sí, es significativo que el primer Bhagavad que Gurudev hizo fue en inglés. So as a result of Srila Narottamana Brahmachari's preaching, Srila Gurudev was so much attracted by the conception of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Así como resultado del Harikatha de Narottamana Prabhu, Gurudev se interesó por las concepciones de Chaitanya Mahaprabhu. So Srila Gurudev was asking, oh, I really want to surrender, but I have a family, I have obligations. Gurudev quería rendirse, pero tenía obligaciones, tenía familia. And Srila Narottamana Brahmachari was quoting verses from Bhagavatam which were explaining to Srila Gurudev the futility of material life. Así, Narottamana Prabhu le quotaba versos a Gurudev sobre la inutilidad de la vida material. Devarshe bhutapta tam pitriyanam devam pitriyanam nakinkaranaya rajan sarvatmanaya sharanam sharanyam gato mukunda parihritya kartam. If you fully surrender to Krishna, you don't have any obligations to anyone in this world. Los versos era que si uno realmente se rinde a Krishna, todas sus obligaciones en este mundo desaparecen. Neither to demigods, nor to great sages. Todas las obligaciones a los sabios, a los semidioses quedan no hay obligaciones. Nor to your servants, nor to your family members. No a los sirvientes, a los familiares. Yes. So Srila Gurudev was thinking, oh, but I worship Ram, and this Krishna, we were considering him incarnation of Ram. Entonces Gurudev dijo, pero yo adoro a Ram y nosotros consideramos a Krishna ser una expansión de Ram. But Srila Narottamana Brahmachari quoted this verse, Rama dimurtishu kalani amena tishtan. I'm from Brahma Samhita Rama dimurti shukalana emenutishtam. So Rama and other incarnations are actually parts and parcels of Govinda, Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Así, Narottamana Prabhu quotó este verso del Brahma Samhita en el que se explicaba que en realidad Krishna era el origen de todas las Anavatara Makarod Bhuvaneshu Kintu Kim. Yes, so all the incarnations are parts and parcels of Krishna. todas
todas las encarnaciones, todas las expansiones son partes de... Bueno, todos los avatares son partes de su Cristo. When Srila Gurudeva was still doubtful, he was saying, oh, if I fully surrender to Krishna, how about my obligations still? You know, how will I make my family members satisfied? Aún así, uno tenía la duda de que aún así si él se rendiera a Krishna, ¿qué pasaría con las responsabilidades familiares que tenía? Then Srila Gurudev was saying, oh, Srila Narottamananda Brahmachari quoted another verse. So, okay, he said, Tataror mula nishechanena darpenti tapsati shapa pasaka pranapaharashche tendriyanam tathaiva sarvartana achyuteja. He's saying in the same way as you water the roots of the tree, then all the parts of the tree get nourishment. De la misma manera que uno riega la raíz del árbol, or as you put food into your mouth, then all parts of the body get de la nourishment. misma manera todas las partes de ese árbol se van a nutrir. Y de la misma manera que uno mete comida en la boca, automáticamente todo el cuerpo se nutre. When you worship Krishna, then all the other living entities are satisfied, starting from demigods, family members, great sages, etc., etc. Así, de la misma manera, cuando uno adora a Krishna, todas las entidades de este mundo, semidioses, todos, etcétera, quedan satisfechas. So Srila Gurudeva was completely mesmerized by the teachings of Mahaprabhu. Así, Gurudeva quedó atónito, sorprendido de las enseñanzas de Mahaprabhu. And when Srila Narottamananda Brahmachari and the preachers left, then Gurudev started chanting the holy name constantly. Sí, cuando Narottamana Prabhu se fue, Gurudeva empezó a cantar el nombre de Krishna continuamente. He was chanting 64 rounds, but first he was chanting only Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, one part. Él cantaba 64 rondas, pero solo cantaba la mitad del mantra. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So, but later he wrote some letter to Srila Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj in Navadvip. Después él escribió una carta a Srila Param Gurudev Pragyan Keshava. And he received answer, so Param Gurudev knew him. Sí. He received answer from Param Gurudev, so Param Gurudev knew Una him. respuesta de Param Gurudev. And later, there was one situation in his job. You know, actually he wanted to go, there's one story Gurudev humbly told about some devotee, but actually we know that story was about him. Era una anécdota en el que Gurudev contaba la historia de un devoto, pero que en realidad era el mismo. So there was like one devotee, like Gurudev was saying, actually that was him. So he was chanting and chanting and chanting in the morning, and he completely forgot about his job. Así era un devoto que por la mañana cantaba y se olvidó completamente de su trabajo. Finally, when he returned to external consciousness, he noticed that only half an hour of his work time left. Sí, después de haber cantado toda la mañana se dio cuenta que solo le quedaba media hora de trabajo. He was very ashamed, but anyway, next morning he went to his work. Él se avergonzaba, pero bueno, al día siguiente vuelve al trabajo. When he went to his work, then he was saying, oh, I'm so sorry, I missed yesterday. Así, cuando él vuelve al trabajo, se disculpa ante sus compañeros por no haber ido. But Gurudev's superintendent said that, how come you missed? You don't remember you came, and also you remember the reviser came. Sí, pero entonces le dijeron sus compañeros, pero ¿cómo es posible que digas eso si tú viniste ayer y hiciste tu trabajo? Yes, and the reviser, you know, the superintendent who's checking the El encargado lo chequeó todo. skills of all the office, of the workers. A todos lo que habían hecho. And see, that supervisor came, and he wrote notes about each and every worker. Y este encargado tomó notas de cada uno de los trabajadores. And he wrote, oh, Sriman Narayan Tiwari is a great and very responsible worker. Y él escribió, Sriman Narayan es un
trabajo es muy responsable. I'm very pleased with him, and very, very soon he will receive a big promotion. Estoy muy contento con él y muy pronto recibirá una promoción. So Srila Gurudeva was saying, okay, this is the sign that I have to fully surrender. He was already determined. Así, Guru entendió que esa era una señal de que él tenía que rendir completamente. So since then, I think he started chanting full Harinam, Hare Krishna, and then Hare Rama. Y desde entonces, él empezó a cantar el nombre, o sea, el mantra completo. On another occasion, his boss, who was that, I think that same person who invited Narottamananda Brahmachari, the religious Sí, una vez person. esa persona que invitó a Narottamananda Prabhu, Yes. So he was missing one document in the office, couldn't find. él no podía encontrar un documento en la oficina. And he said, oh, Sriman Narayan, you please help us, to find this document. Sí le pidieron a Sriman Narayan que ayudara a encontrar ese documento. Gurudev said, how? I'm not even in that, from that department. I have nothing to do with the situation in that department. Pero como si yo no soy, ni siquiera pertenezco a ese departamento, ¿qué hacer yo ahí? Yeah. So, but anyway, we evaluate your skills. You please, we believe that you can help us. Pero le insistían y decían, por favor, sé que puede dar, por favor, inténtelo. And then Srila Gurudev said, oh Bhagavan, oh Krishna, if I just, by taking my hand and touching the first document, find that same document they're looking for, Así, Gurudev oró, dijo, Bhagavan, si yo bajo mi mano y el primer documento que toque, then I will take it as the sign that I have to leave my job and completely surrender to you. el primer documento que toque es el documento que están buscando, lo entenderé como una señal que efectivamente me tengo que rendir completamente a los pies de Dios. And the first document Gurudev touched was the required document. So the boss was just ecstatic. Oh, Narayan found it. Narayan has found it. Así, efectivamente, ese documento que tocó era el documento que estaban todos buscando. Y cuando su encargado se enteró, se puso contentísimo. Oh, Narayan lo ha encontrado, lo ha And encontrado, lo ha then encontrado. that was the hand of Krishna. So they started dancing out of joy, spontaneously, embracing and dancing like this. Así se fue la mano de Krishna y todos estaban muy felices y contentos y bailaban. Yeah, but Gurudev, he came to like external consciousness. Pero Gurudev vino a sobrio. Yes, and he said, I want to quit. I want to leave this job. He Entonces said, les dijo que, yo quiero dejar este trabajo. Narayan, why? You are so responsible. We cannot really do without you, and soon you will be highly promoted. Why do you want to leave this job? What happened? Pero ¿cómo, Narayan, vas a dejar por este trabajo con lo responsable y bueno que tú eres? Pronto vas a recibir una promoción. Yes. So Gurudev said, he wanted to say directly, but then he said, no, they will not understand. So I will say, how to say, in the way they will understand you. Sí, Gurudev sabía que ellos no iban a entender las razones por las que se iban, entonces decidió decírselo de una manera indirecta que entendieran. He said, I want to start business. Dijo, quiero empezar un negocio. You want to start business? Are you sure? Oh, seguro que quieres empezar un negocio. What kind of business? ¿Qué tipo de negocio? I want to start business in which there is no loss and only gain. Gurudev dijo, quiero empezar un negocio donde no hay pérdidas y solo ganancias. Yeah, so this is called Krishna Bhajan. Se llama Krishna Bhajan. Means devotional service, devocional, servicio devocional del Krishna. So in this process there is no loss, only gain. Sí, en este proceso no hay pérdida, pero solo ganancias. So later, I think they understood that religious boss, he understood what Gurudev meant. Y después, su jefe que también era religioso, entendió cuál But era. then Gurudev returned to his village and he made another trick. Así Gurudev volvió a su pueblo y hizo otro truco. He decided to go to Navadvip without informing Param Gurudev and Vaishnavas. Así Gurudev decidió irse a Navadvip sin informar a los Vaishnavas o a Param Gurudeva. Yes. But before also, he wanted not to inform any of family members. He wanted to disappear secretly. Él tampoco quiso informar
a ninguno de sus familiares, simplemente desaparecer secretamente. Yeah, so he made a show of him sleeping, like he put 2-3 pillows under the blanket, yes, and left the room early in the morning before sunlight and went to the station. Sí, él metió unos cojines debajo de la manta, simulando que estaba durmiendo y se fue antes del amanecer. Gurudev's mother was surprised. Oh, Narayan has not woken up, and it's so late, already 8 o'clock. Maybe he's sick. What happened? Así su madre, viendo que si Narayan no se levantaba, empezó a considerar. Okay, so not 9. 9 will stop, okay? Now 12 minutes I have. So, and he went to Navadvip. Así él se fue a Navadvip. He went to Navadvip, and nobody knew where he went. Y nadie sabía dónde se había ido. So you heard this morning how Srila Vamana Maharaj, Sajan Sevak Brahmachari, met Srila Gurudeva at night in the Navadvip station with a torchlight. Sí, esta mañana escuchamos cómo Sajan Sevak, Mahamahari Maharaj, fue a encontrarse con Tiwariji. Tiwariji, who is Tiwariji? Yes, I am Tiwari. How do you know me? My Gurudev told you, but I haven't informed my Gurudev. Anyway, my Gurudev is all-knowing. So. Entonces, Sajan Sevak con un candil fue a recoger a Gurudev y en la estación le llamaba, oh, Tiwariji, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Gurudev dijo, pero ¿cómo sabes que yo me llamo Tiwari? Como yo no he dicho a nadie que yo vengo aquí, ¿cómo sabes tú que? So, entonces él le dijo, oh, mi Gurudev me lo ha dicho. Srila Gurudev came to Param Gurudev Srila Bhakti Pragyan Keshava Goswami Maharaj's lotus feet. Gurudev fue a Pragyan Maharaj's pies de loto. And he said, I'm taking that love which I had to my family, to my village, to my community, to my job, to my wife and children, and giving to your lotus feet. Sí, cuando Gurudev se encontró con su Gurudev, le dijo que todo el afecto que yo tengo por mi familia, por mi casa, por mis amigos, por mi trabajo, por mis hijas, lo pongo a tus pies de loto. Yeah, so Param Gurudev told him, oh, I'll give you saffron color, something he mentioned. Sí, inmediatamente Param Gurudev le dijo que le iba a dar ropa azafrán. Gurudev said, you can give me saffron, or you can give me white, you can give me blue, or you can make me naked and let me dance in the street. I will accept everything. Después le contestó, me puedes dar lo que quieras, me puedes dar color azafrán, me puedes tener bailando fuera desnudo, me puedes sentarme aquí, puedes hacer conmigo lo que quieras, todo lo que venga de ti. 3 months after Guru Purnima, in 1947, Srila Gurudev received Harinam and Diksha, both initiations from Param Gurudev. So then, when the Devananda Gaudiya was being built, Srila Gurudev was with his own hands carrying huge boulders, from Ganga, boulders, big stones, from Ganga to the building site. En la construcción del Devananda Gaudiya, Gurudev solía traer piedras desde el Ganges hasta el Devananda Gaudiya, que es una distancia grande. So I can see that devotees are tired and out of time. So tomorrow we'll continue. We'll continue Srila Gurudev's life story. I think that was quite interesting. Así Maharaj dice que les nota cansados, pero que mañana continuaremos con su historia, con su biografía. Sí, por favor, vengan por la tarde. So Srila Gurudev Shishimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj Ki Jai. And also we'll be speaking of Gurudev's teachings the subsequent days. También los días que vienen hablaremos de las enseñanzas de Gurudev. So sorry, your servant cannot stop and start speaking about Gurudev, so it requires 3-4 days minimum, many days. Empezar a hablar de Gurudev requiere como mínimo 4 o 5 días. So, wait. So tomorrow morning, who can come tomorrow morning? Mañana, ¿quién puede venir mañana por la mañana? Todos. Nobody can come. Who can come tomorrow morning?
No. But for Harinam. No. So, like this morning class, right? Oh. So who can come for tomorrow morning's class? Question. ¿Quién puede ir para la clase de mañana? Es decir, a las... Hands up. What time? Like 7 o'clock. I don't know, 7, 8, you decide. A las 7:30. 8. Okay, put your hands up. Who can? Okay, good. So the more will come, the more we'll hear. So anyway, so we'll continue Srila Gurudev's life story tomorrow morning, tomorrow evening, 2 more parts. Okay. Así, mañana continuaremos por la mañana y por la tarde la vida del Gurudeva. And then Srila Gurudev's teachings the subsequent days. Y después las enseñanzas del Gurudeva. I think that will be very beneficial for all. Y eso es de mucho beneficio para todos. So sorry we delayed today, but so many speakers, also a big day, so try to understand, don't be offended. Srila Gurudeva ki jai. Nitai Gaur Premanande. Yes. And then Prasad, feast, isn't it? We won't let you go without feast. Don't run away. Tell. We won't let you go without feast. Don't run away. No les dejaremos ir a menos que coman Mahaprasad ki Jai. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti. Kudos. Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara Madhaveti, Govinda Damodara. Hare Krishna, Hare Yadava, Hare Saketi, Govinda Damodara Madhaveti, Hare Krishna, Hare Yadava, Madhaveti, Govinda Damodara 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 Madhaveti. Radhe Radhe Muchas gracias.